Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a encender la conversación. Si son fans de las telenovelas turcas y en particular de la pareja que formaron Demet Özdemir y Can Yaman, están en el lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar un chisme jugoso, una historia que ha dado mucho de qué hablar, que sigue generando curiosidad y debate entre los fans, la famosa petición que Demet Özdemir supuestamente hizo y que Can Yaman al parecer no aceptó. Antes de empezar, para aquellos que son nuevos por aquí, bienvenidos. Les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Aquí les traemos lo último en noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos, curiosidades y, por supuesto, mucho chisme de sus estrellas favoritas. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Es completamente gratis y me ayuda mucho. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Todos recordamos con cariño la química explosiva que Demet Özdemir y Can Yaman desprendían en la exitosísima serie Erkencikus. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo nos regaló una trama llena de romance, comedia y enredos, sino también una pareja protagónica que parecía sacada de un cuento de hadas. La conexión entre Sanem y Can Divit, los personajes interpretados por Demet y Can, era palpable, evidente y eso, inevitablemente, traspasó la pantalla. La gente empezó a especular, a soñar con que esa magia, esa conexión tan especial, también existía en la vida real. Y vaya si alimentaron nuestras fantasías. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza, con muchísima fuerza. Los fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos, y no era para menos, la química entre ellos era innegable. Las fotos que circulaban, los vídeos donde se les veía juntos, los comentarios que hacían en las redes sociales, todo alimentaba la especulación, encendía la llama. Se hablaba de citas secretas, de gestos románticos fuera del set, de una relación que se negaban a confirmar públicamente, pero que era tan evidente que resultaba imposible de negar. Era la comidilla de todos. En medio de todo este revuelo, de esta vorágine de especulaciones, empezaron a surgir rumores sobre una petición específica que Demet Özdemir habría hecho a Can Yaman, una petición que, según se dice, Can no aceptó. ¿De qué se trataba esta petición? Aquí es donde la información se vuelve un poco más nebulosa, ya que, como suele suceder en estos casos, no hay confirmación oficial. No hay declaraciones de los protagonistas, ni comunicados de prensa confirmando o desmintiendo la información. Sin embargo, las fuentes sugieren que Demet, en un momento dado, habría querido llevar la relación a un nivel más formal, más serio. Quizás incluso hablando de matrimonio, de dar el siguiente paso en la relación. La idea era avanzar en su relación, establecer un compromiso más sólido, un futuro en común, una promesa de para siempre. Pero según los rumores que corrieron como la pólvora, Can Yaman no estaba en la misma sintonía. Al parecer, él no estaba dispuesto a comprometerse en ese momento. Sus prioridades, según estas mismas fuentes, estaban enfocadas en su carrera, en sus proyectos profesionales, en su ambiciosa proyección internacional. La idea de un matrimonio, de sentar cabeza, de atarse a un compromiso formal, no encajaba con sus planes en ese momento. Él, en ese momento de su vida, quería conquistar el mundo y sentía que el matrimonio, de alguna manera, podía frenar su ascenso, limitar sus opciones. Este desacuerdo, esta diferencia de perspectivas, esta disparidad en sus metas y deseos, habría sido el detonante de la ruptura, el motivo por el cual la relación entre Demet y Can no prosperó, al menos no como Demet deseaba. Es importantísimo recordar que todo esto son rumores, especulaciones, información que circula en el mundo del entretenimiento, y que en muchos casos, se alimenta de fuentes no siempre verificables. No hay declaraciones oficiales que confirmen esta petición, ni la negativa de Can. La información se basa en, se dice, fuentes cercanas, rumores de pasillo. Es el juego del chisme, la especulación, el morbo. Pero la ausencia de confirmación no impide que la especulación continúe, y de hecho, la alimenta, la aviva, generando un interés enorme en los fans. Y es que a quién no le gusta un buen drama romántico, incluso cuando es en la vida real. La situación se complicó aún más, si cabe, por la actitud que supuestamente tomó Can Yaman tras la ruptura. Según algunos medios, y esto también son rumores, él no se mostró muy comunicativo,
ni dispuesto a dar explicaciones claras y concisas sobre lo sucedido. Su silencio para muchos fue interpretado como una forma de confirmar la distancia entre ellos, de reconocer tácitamente la separación, y por supuesto, alimentar aún más el morbo sobre la situación. No hay nada como el misterio para mantener la atención de la gente, ¿verdad? Este silencio o esta falta de comunicación generó aún más polémica y debate entre los fans, que buscaban desesperadamente una explicación, una respuesta, una señal. Después de que la relación con Can Yaman llegara a su fin, Demet Özdemir demostró ser una mujer fuerte, resiliente y sobre todo, enfocada en su carrera. Siguió adelante con su exitosa trayectoria profesional. Firmó contratos para nuevas series, protagonizó películas que fueron un éxito en taquilla y se convirtió en imagen de importantes marcas, consolidando su imagen y su influencia en el mundo del espectáculo. Su carrera despegó aún más, demostrando su innegable talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Además, y quizás lo más importante, también encontró el amor. Finalmente, en agosto de 2022, se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç, una ceremonia que fue muy comentada, seguida y celebrada por sus fans, que se alegraron enormemente por su felicidad. Demet, con su ejemplo, demostró que es posible salir adelante, encontrar la felicidad y construir una vida plena después de una ruptura amorosa. Por su parte, Can Yaman no se quedó atrás. También ha seguido cosechando éxitos. Tras Erkenci protagonizó otras series que fueron igualmente populares, cosechando reconocimiento y admiración en Turquía y en el extranjero. Además, Can ha incursionado en el mercado internacional, participando en proyectos en Italia, lo que le ha dado una visibilidad aún mayor. Su carrera, al igual que la de Demet, ha seguido un camino ascendente con nuevos proyectos y oportunidades que lo consolidan como una de las estrellas más importantes del panorama televisivo turco. Sus fans, por supuesto, lo siguen en cada uno de sus pasos, apoyándolo en cada nuevo proyecto y celebrando sus logros. Lo interesante de todo esto, y lo que demuestra el poder de la conexión que crearon en la pantalla, es que el paso del tiempo no ha logrado apaciguar el interés de los fans por la relación entre Demet y Can. Cada vez que alguno de los dos protagoniza un nuevo proyecto, o aparece en público, los comentarios sobre la química que tenían, sobre la posible relación que no prosperó, vuelven a la palestra, resurgiendo con fuerza. Los fans siguen soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, aunque las posibilidades, con el paso del tiempo, se han ido reduciendo. La magia que crearon en Erkenci sigue viva en la memoria colectiva, y el público, de alguna manera, sigue anhelando ese reencuentro. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de esta historia, de estos rumores, de estas especulaciones. Asterisco 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 la importancia de respetar la privacidad, incluso de las celebridades asterisco asterisco aunque nos guste especular y analizar las relaciones de los famosos, es crucial recordar que ellos también son personas con sentimientos, con derechos a su intimidad. Tienen derecho a vivir sus vidas privadas sin que sean constantemente escrutadas y juzgadas por el público. Debemos recordar que detrás de la fama, hay seres humanos con sus propias historias, sus propios problemas, sus propios anhelos y miedos. Asterisco 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 las relaciones amorosas son complejas y no siempre siguen el guión que nosotros, los fans, esperamos asterisco asterisco a veces, las prioridades de cada uno no coinciden, los momentos no son los correctos, y por mucho que haya amor, las cosas simplemente no funcionan. La vida no es una telenovela, y las relaciones son mucho más complejas que un guión preestablecido. Las personas cambian, evolucionan, y sus deseos y necesidades pueden no estar alineados en un momento dado. Asterisco 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 el éxito profesional y la felicidad personal pueden coexistir asterisco asterisco tanto Demet como Can han demostrado que es posible tener una carrera exitosa y encontrar la felicidad en el amor, aunque no necesariamente con la misma persona. La vida nos ofrece muchas oportunidades, y no debemos limitar nuestras opciones por miedo o por expectativas externas. Asterisco 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 una ruptura no es el fin del mundo asterisco asterisco ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo nuevas relaciones, nuevos proyectos y nuevas metas. La vida continúa y las experiencias, tanto las buenas como las malas, nos ayudan a crecer y a ser más fuertes. Asterisco 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 el poder de la imaginación y la magia de las telenovelas asterisco asterisco la historia de Demet y Can nos recuerda el poder de la imaginación, de la fantasía, de la magia que las telenovelas turcas logran generar en sus fans.
Nos hacen soñar, nos hacen creer en el amor, y nos hacen sentir que a veces, las historias de ficción pueden convertirse en realidad. Nos ofrecen un escape, una ilusión, un espacio para soñar con el amor y la felicidad. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, la petición de Demet, la negativa de Khan. ¿Qué es verdad y qué es especulación? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Probablemente nunca lo sabremos con certeza, y esa incertidumbre es parte del atractivo de la historia. Lo que sí sabemos es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema de interés para muchos, y que su química, su talento y su profesionalismo, los han convertido en dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Su legado, su impacto en la audiencia, sigue vivo, y su trabajo continúa siendo apreciado en todo el mundo. Así que, resumiendo, hemos hablado de la supuesta petición de Demet Özdemir a Can Yaman, de la posible negativa de Can a comprometerse, de los rumores que circularon sobre la ruptura, y de cómo ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo nuevas relaciones y carreras exitosas. Es importante recordar que todo esto son rumores, pero la historia nos ha demostrado la importancia que tienen las telenovelas turcas y los actores que participan en ellas. Son un fenómeno global, y sus vidas, sus romances y sus separaciones, generan un gran interés en el público. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que realmente existió esa petición? ¿Creen que Can tomó la decisión correcta en ese momento? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, aunque solo sea en la pantalla? ¿Qué aprendieron de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son valiosas y enriquecen esta comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tenemos mucho más chisme, análisis y noticias sobre el mundo del entretenimiento, y por supuesto, sobre sus series y actores favoritos. Tenemos mucho contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden activar la campanita para no perderse nada. Ciao.